norte de la comarca milesina. Es allí en nuestra zona. Un cuarteto rompedor. Llega, amigos y amigas, quiero escucharos. Llega Zona Oscura. Zona Oscura es un grupo que quizá para la gente es muy interesante, pero para mí sería el típico grupo que nunca escucharía en mi casa. ¿Zona Oscura? Zona Oscura. No me suenan de nada esos. Zona Oscura es mi grupo favorito. Gracias. No me gustan los atascos. Sí. Tío, voy para el baño que estoy. Buah, llevo desde Avilés, la Virgen. ¿Qué tal, chavales? Oye, ¿no escuchasteis ayer cantando una cancioncina ahora, entrando? Hostia, espera. Yo estoy ahí, a ver si me sale, pero no. No me gusta. ¿Ahora ya no? No No me gusta algo, tío. Sí, joder, no me gusta el churrasco. ¿Pero de qué grupo es, joder? La zona es de los curas. Que tocamos con ellos en Caldás, tío, nos dejaron solo 10 minutos de Hostia, mierda. No, fue Cudillero. ¿Cómo no me voy a acordar? Una hora que se tocaron ellos ahí de líderes. Nosotros que somos aquí. Para sobradimos ahí, ganaron el festival. Y luego iban de colegio con el DJ. Zona... pesas. Es algo de... Ya lo sé. del culo. Zona Oscura, chaval. Oye, el papel este que hay aquí, ¿dónde está? Llevo la isla que te da diarrea, joder. Pues no me estoy Espera. cagando, tío. Toma, anda, que con esto por lo menos tienes el culo. Venga, muy bien, chavales. Bien. Buah, tío. Oye, el rollo es que no va para nada, macho. Hay que pillar más, ¿eh? Oye, ¿cómo era lo que tareabas eso, tío? Zona Oscura, joder, que tocamos en Lastres con ellos, ¿o? Cago en la puta, cierra ahí que eso sí que es una zona oscura. Voy. Yo no me lo creo como esta gente después del 2001 que yo tocara con ellos sigan adelante, es que lo dejé yo que era el mejor y siguen tocando. Igual era yo el fallo, joder. Pues puede ser ese, pues dice yo ni me acuerdo, vaya, ni me acuerdo. Pues oye, que sigan tocando por ahí, en bares, en la calle, en paradas de autobús, donde sea, pero que sigan tocando, que eso es lo bueno. Yo fui batería de Zona Oscura, pero me echaron por tomármelo demasiado en serio. Aprendiendo gravedad, las derrotas más amargas. Cuando alguien a quien querías te apuñala por la espalda. Yo soy José Mora, yo toqué la batería en Zona Oscura en los años 2003 y 2004. Nada más que dimos 2 conciertos, pero fueron 2 auténticos éxitos en un concurso en Piedras Blancas en el que arrasamos. Y luego un concierto muy bizarro en las fiestas de Pajares y fue muy entretenido. Así luego dejé el grupo porque me salió una oportunidad para tocar con una banda muy famosa, no puedo decir el nombre, porque era nada más que músico de estudio, no era reconocido. Gané muchos millones y entonces bueno, no pude tocar con ellos más. No soy Pirri, soy un chico compartido. ¿Compartido o compartido? Compartido. Y bueno, y toco la batería con esta banda de momios y de zombies. Y bueno, no sé. La vida. Me hizo mejor persona, no me gusta ser una persona. Me gusta el heavy metal antes. Y las mujeres, todo eso. Eso por un tema de drogas. Porque nunca convertían conmigo. Yo estaba creciendo y crecí mal por el tema de la falta de drogas. Pues con Zona Oscura estuve 2 años, fue lo que me hizo, el grupo que me hizo volver a la música y bueno, pues guardo muy buenos recuerdos de ellos.
Sobre todo de uno, los demás no los trago, pero los de los... En principio, pues un saludo para Zona Oscura, y me alegro que lleven tantos años, que tengan por lo menos una batería decente y... A mí me engañaron hace unos años ya y... ¿por qué te vienes a tocar el bajo con mi grupo, que no tengo bajista y eso? Y aquí estoy, no sé qué hago aquí. Pero me lo paso de puta madre. ¿Qué quieres que te diga? Me gustan tus ojos los 30 pavos. azules tan guapos. Y por eso estoy aquí. A mí, cortidilla estaría, por favor. No me jodas. 1, 2, 3, ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vale. Me llena de orgullo y satisfacción estar en Zona Oscura, una banda que toca tanto, que no para de tocar, que son unos chavales muy agradables, que no tocan nada, pero bueno, aquí estoy yo para ayudarles. Y ensayan una vez al mes. Ya está. Tanto mundo y tan enfermo, tan arcadas de verlo, me vuelvo a mi infierno. Cuando entré en Zona Oscura me prometían 100 y pico pavos por bolo y esas cosas. Los 2 primeros fue verdad y luego ya pues empezamos a pagar 30 pavos al mes por tocar. ¿No pongas eso? No. Joder, coño, que tengo el Facebook de alumnos, tío. Divertido y tal. En cuanto a parrilladas y sidra, no me quedo. Pato. Soy Iván, el batería suplente. No, bueno, toqué 4 o 5 bolos nomás, Igual rompí como unas 20 baquetas y un cajón, o sea, un cajón partido a la mitad. Y me pagaron con un billete de 50 falso. Nunca os colgaron un billete de 50 euros en el Alimercado. Pues a mí me lo coló Zona Oscura. Aquí estoy, haciendo como que soy amigo de Tony. Del Barbas ese de Uga y del zurdo, que no hay quien lo aguante. Y a Cristian Moro porque me tocó poco, porque era el suplente de Cristian, pero que también tiene lo suyo, No conozco a esta gente de nada. No, en serio. Yo iba a decir... sí. This is the end. Pero visto lo visto, continuará. Una vez más, veo que en el suelo, al unicef, contra el cristal, esos que llaman